Muy bien, entonces vamos a continuar con la segunda parte. Estamos hablando sobre la crisis del IES. ¿Por qué siempre hablan que existe en el país la crisis en el Instituto de Seguridad Social? Entonces dice que llega con políticas neoliberales, esta crisis, hablando de esta crisis, en la cual el Estado simplemente no deseaba pagar lo que constitucionalmente se dice, aportar un 40%. Posteriormente, pues, llega un nuevo presidente en el 2008 que crea una nueva constitución en la cual pone como política constitucional que el Estado tiene que hacerse cargo de mantener a la seguridad social. ¿Ok? Por lo cual nosotros podemos ver que la Constitución del 2008 recupera más que todo la integridad de la seguridad social. Ordena que la seguridad social sea pública y no se privatice y que sea universal, es decir, que sea un acceso obligatorio a todos, sea ricos o sea pobres. Y también incluye a las mujeres, especialmente las mujeres en casa, mujeres embarazadas, y establece políticas en la cual sea obligatorio su ingreso a la seguridad social. Primero, para defender estos derechos laborales y segundo, para mantener a flote este Estado, este ministerio o esta entidad, perdón, que es tan importante dentro de una sociedad en desarrollo. Cuando hablamos de pública y universal, es decir, que todo ecuatoriano deberá estar cubierto por ella. Y también estableció con absoluta claridad que no podrá privatizarse. ¿Qué quiere decir privatizar? Significa que ninguna entidad externa, privada, la pueda comprar y administrar conforme a sus caprichos. Esto establecido en el artículo 367 de nuestra Constitución. Una disposición es que las élites empresariales quienes que se burle a fin de revivir el sistema de seguridad privada. Y eso es lo que pasó. Muchos sistemas privados aparecieron, ¿ok? Y otros desaparecieron a partir de la Constitución de 2008, pero aparecieron en el periodo del neoliberalismo a partir de los años 80. La gente tenía sus seguros privados. En la actualidad todavía siguen existiendo seguros privados, ¿sí? No puedo decir las marcas, no puedo decir las entidades, más sin embargo, existen y la gente aporta porque no confía en el Instituto de Seguridad Social. Van con la misma idea más que todo, pero es entidades privadas, que a la final no es tan cierto que te devuelvan un dinero por un servicio que no es tan bien prestado. ¿Ok? Pero hay entidades que dan o dicen tener mejores beneficios que la seguridad social ecuatoriana pública, ¿no? Entonces, ¿qué pasó durante este periodo? Del 2006 al 2016, en la década que se denomina progresista dentro en el plano de la seguridad social. Vemos que durante este tiempo, durante este periodo, no solo se cubrió los aportes estatales pendientes de 1985, sino que fueron recuperadas las capacidades y fortalezas del IES y especialmente dio apertura, dio mejores servicios para la sociedad en general. Aquí aparece el seguro del campesino Safrero, en la cual el seguro, conocido como seguro campesino, lo que busca es precautelar los derechos de los campesinos que están obviamente en el campo, que laboran en el campo y su trabajo es dedicado a eso, a la zafra, al campesinato, ¿okay? A la ganadería, al cultivo. Antes no tenían, o sea, por ejemplo, una persona del campo que se encarga o se enfoca en el trabajo de colección, por ejemplo, del cacao. ¿Quién lo va a asegurar? No existe un empleador que lo asegure. Pero ahí hablamos de seguro voluntario, en la cual ese campesino que su trabajo es el campo, las gallinas, los animales, el cacao, las naranjas, etcétera, se afiliaba voluntariamente para tener todos los beneficios que la seguridad social les da, que vamos a ver más adelante. También se recobró un sistema de créditos, es decir, se abrieron otra vez nuevamente el sistema de préstamos hipotecarios y préstamos quirografarios, porque durante un tiempo era muy raro que se den estos préstamos. Tal vez muchos de sus padres consiguieron su casa o su terreno en donde están viviendo su casa propia gracias a los préstamos quirografarios y hipotecarios que les dio en aquel entonces el IES en la época de los años 70. ¿De acuerdo? Y muchos han conseguido en la actualidad sus terrenos, tal vez sus casas en base a préstamos que da el IES. ¿Ok? Vamos a hablar después de los beneficios, ¿no?
Se amplió y mejoró la atención de sus servicios. Por ejemplo, crecieron la tasa de hospitales, dispensarios y centros médicos. No es que lo hizo Rafael Correa, ojo, eso sí me gustaría establecer. Claro que fue en el periodo donde él estuvo en su mandato. Fue en base a las políticas estatales, en base a la Constitución y en base a la legislación de la Asamblea, que o sea, fue obligatorio que el Estado busque alternativas para financiar. No es que lo hizo Correa, esto lo hizo la Asamblea Nacional, donde estaban legitimados los portavoces de cada uno de los ciudadanos. Cuando se establece leyes públicas, las entidades públicas están obligadas a hacerlas. Entonces, aquí se crearon hospitales, no lo creo correcto, se crearon en base a las políticas estatales, nuevos dispensarios del IES, nuevos centros médicos del IES, se procuró la universalización, es decir, para todos mediante la incorporación de nuevos sectores afiliados. También lo importante es que se dio la atención a la cónyuge que no es afiliada, es decir, si papá estaba afiliado, la esposa tenía el derecho de tener la atención médica por parte del esposo, del marido que estaba afiliado, y también sus hijos menores de edad, menores a 18 años. Eso fue algo muy importante porque potenciaba los derechos de los menos desfavorecidos. Si mamá no estaba afiliada, antiguamente, si el hijo se enfermaba, tenía que ir a hacer colas en un centro de salud, que a veces estaba llenito de gente y tenían que hacer cola desde las 5 de la mañana, porque el Ministerio de Salud Pública estaba colapsado. ¿Okay? Además, hizo una consulta popular en el 2011 que se estableció como infracción penal la no afiliación de trabajadores al IES. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? A partir del 2011 se hizo una consulta popular, las personas que votamos dijimos que los patronos, jefes, empresarios que no afilien a sus empleadores deben ser sancionados muy fuertemente. Ya hay una pena por esto. ¿Ok? Si no me equivoco, son como 10 veces el salario básico de pena. ¿Ok? Entonces, es obligación del patrono afiliar desde el primer día de trabajo. Es obligación. Pero hay veces las personas se callan y tienen miedos porque dicen, chuta, es que si yo le denuncio, me meten preso. Perdón, no me meten. Si yo le denuncio, me despiden y me quedo sin trabajo y es el único trabajo que tengo, no me van a dar más. Pero es que no ven los beneficios a largo plazo y no ven que la justicia, pues, puede brillar a favor de la persona vulnerada. Y eso es lo que en teoría se dice. Pero hay personas que viven el trabajo precarizado, por ejemplo, trabaja en una panadería y el dueño de la panadería le paga un mensual sin asegurar la IES. ¿Okay? Y aparte de eso, le descuenta como si le estuviera trabajando le descuenta como si estuviera afiliada al IES. Por ejemplo, son $400 el salario básico unificado y le descuenta $60, es decir, le paga 340 y a la final nunca la afilia. Esto es un delito. Las personas tienen que reclamar eso porque es obligación del patrono afiliar. Pone la mitad del patrono y la mitad el trabajador. Si son $60 de afiliación, 30 el patrono, 30 el trabajador. ¿Por qué les estoy enseñando esto? Porque ustedes van a salir a la vida donde van a trabajar. Si no les enseño esto, a ustedes los van a estafar, especialmente porque son jovencitos, como algún rato me pasó a mí y pasó a mucha gente. Es por eso que se les da este conocimiento, para que sepan que ustedes desde el primer día, por más que tengan 18 años un día, tienen que ser afiliados, no pagarles medio tiempo como adolescentes, porque esto es un delito, ¿de acuerdo? Porque ustedes necesitan y merecen tener la seguridad social, porque algún día van a dejar de tener 18 años y van a tener 30, 40, 50 y 60 años, necesitarán salud, tal vez algunos se enfermarán de alguna enfermedad catastrófica como cáncer, VIH o esclerosis, alguna cosa. El ser humano se enferma. Y si ustedes no tienen un seguro que cubra esas necesidades, ustedes tendrán que gastar de sus bolsillos, tendrán que vender propiedades, tendrán que pedir a sus papás o sus abuelos que les ayuden o a sus hijos que los mantengan. ¿Me hago entender? Es por eso la importancia de la seguridad social y por eso se les enseña esto. ¿Ok? Además, hizo una consulta popular en 2011 que estableció como infracción penal la no afiliación de los trabajadores al INSS. En agosto del 2018 condonó deudas, multas e intereses. Esto es bueno en otro plan. Ok,
Vamos a ver un reportaje de Coavisa, la cual nos habla por qué se considera que el IES está en crisis. Listen, no sé si soy yo, no se escucha Se el escucha, video. Licen. Ya, El ok. C. No se No hay escucha. problema, no hay problema. Vamos a ponerle el audio. Por favor, desactiven sus audios para optimizar, ¿ya? Listo, ahí sí. Se ha levantado una alerta. La crisis del IES está por estallar. Un estudio del Banco Mundial dice que las pensiones jubilares se acabarían en el 2022. Otro de la Organización Internacional del Trabajo es más optimista y dice que serían hasta el 2023, mientras el Fondo de Salud podría tener apenas un mes de vida. El IES se nutre de dos ingresos principales. El más grande, el Estado y los aportes de los afiliados. El Estado debe entregar el 40% de las pensiones jubilares y cubrir el Fondo de la Atención de Salud. El impacto más fuerte que vivió la Seguridad Social fue en el gobierno de Rafael Correa. En 2015 se suprimió esta contribución estatal a través de la Ley Orgánica de Justicia Laboral aprobada por la Asamblea. En 2018, la Corte Constitucional dispuso que se vuelva a pagar desde 2019, pero por estos años hay un hueco de 8.927 millones de dólares. Según los últimos actuariales, el IES necesita de urgencia 2.333 millones solo para cubrir el déficit de 2021. Por otro lado, el Fondo de Salud necesita que el Estado se ponga al día con 4.385 millones de una deuda acumulada, porque cada mes debe entregar 350 o 450 millones de dólares. Y esto es grave porque están en riesgo 21 millones de atenciones anuales que hace el IES. Con la pandemia, todo el gasto en salud se ha multiplicado. Cada mes se gastan 100 millones de dólares solo en pacientes COVID. Del lado de los aportantes, cada persona afiliada destina el 20,60% de su salario para la seguridad social. El 10,96% es para las pensiones. Así se sostienen a los jubilados, como una pirámide. Por cada jubilado hay 5 afiliados que lo sostienen, pero la recomendación sería que mínimo sean 8. A mayo del 2021 había 2.881.309 afiliados. En marzo pasado, antes de la pandemia, había 3.081.000. Y si tomamos en cuenta los últimos datos del INEC, solo el 34,8% de la población económicamente activa tiene un trabajo formal, es decir, con aportaciones. Así que la informalidad gana espacio y esto también afecta al IES. Listo, chicos. Entonces, según esto, nosotros podemos ver que sí, necesita sostenerse el Estado, perdón, el IES mediante el Estado. Un segundito. Ok, entonces, ¿cómo funciona la seguridad social? Es la pregunta. La Ley de Seguridad Social establece que los empleados con contrato laboral deben aportar el 9,35% de sus ingresos mensuales. Monto que es descontado por los patronos y ellos a su vez lo pagan al IES. Los patronos o empleadores aportan con el 12,35% del valor de los sueldos mensuales de sus trabajadores. Desde este año, el aporte de los empleados será del 9,45% para contribuir con la pensión de vejez para las personas con capacidades especiales o las personas jubiladas, como lo hemos visto en el video. Pero más allá de esto, ¿qué beneficios tiene y por qué es importante que ustedes aprendan lo que es la seguridad social? ¿Okay? ¿Qué beneficios tienes primero? Los aportes que recibe el IES permite que sus afiliados, ustedes futuros empleados o futuros patronos, pero también futuros voluntarios, voluntario porque ustedes quieren, o sea, no tienen un patrono, pero ustedes pagan por su seguro,
accedan de manera gratuita a la atención en hospitales públicos, como el del IES, no solamente el Andrade Marín, hay muchos hospitales privados anexos a las entidades públicas, al IES, ¿ok? En donde pueden recibir atención gratuita y también medicina. ¿Okay? También a los beneficios como un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda. Claro, conforme tú para adquirir este préstamo hipotecario debes tener un cúmulo determinado de pensiones y también debes tener algunos requisitos, como por ejemplo edad y más que todo aportaciones. ¿Ok? Préstamos quirografarios, o sea, pequeños préstamos, por ejemplo, para impulsar tu negocio, etcétera. O lo que va a suceder para todos, llegar un momento donde te jubiles y que tengas este seguro que te permita subsistir, no requiriendo de tus hijos para mantenerte o de un negocio, sino un seguro que te va a permitir tener, aparte de salud, dinero para mantenerte. También fondos de cesantía, cuando por ejemplo estoy trabajando y me despiden, está un fondo que te va a mantener durante un determinado tiempo hasta que consigas empleo. Estos son se puede decir, los beneficios que tiene afiliarse al IES. ¿Por qué se les enseña esto? Porque ustedes van a salir al mundo a laborar. Entonces, deben buscar trabajos no precarizados, sino intentar encontrar trabajos donde puedan tener esos beneficios, como por ejemplo cobertura en enfermedad de maternidad, pensiones por vejez, por invalidez, por discapacidad y Montepío, ¿okay? Subsidio económico por enfermedad y maternidad, cuando por ejemplo les puede dar cáncer. El IES, por obligación, tiene que recibirlos y darles el tratamiento. Aunque no es tan bueno, sí, es cierto, ahí el IES no, podemos decir que es lo mejor que existe dentro de seguros, mas sin embargo es una ayuda económica, ¿ok? Fondos de cesantía, que ya expliqué, seguros de desempleo y préstamos como créditos quirografarios y préstamos hipotecarios. ¿Cuáles son las características de la seguridad social? Aquí, en el plano, en el Ecuador, protege a toda la población de un país porque se basa en una tesis universal. Protege a todos los riesgos y contingencias, concede todas las prestaciones posibles y necesarias. Su financiamiento consta del presupuesto del Estado, es decir, el 40%, por lo cual no es tripartito, es decir, no es solamente de los trabajadores, sino es el Estado, los trabajadores y también la misma caja del seguro. Corresponde al Estado financiar y poner en marcha la seguridad social. Si el Estado no paga, pues entra en crisis el Instituto de Seguridad Social. Como el financiamiento exclusivamente estatal, la seguridad social es una herramienta que ofrece a las personas los elementos para desarrollarse. En sí, ¿qué hace? Protege solamente a los asalariados y a sus dependientes, es decir, a los jefes y a los empleados. También lo que hace el seguro es cubrir los riesgos fijados en la ley. Si usted tiene un accidente laboral, es obligación del Estado indemnizarle y pagarle. ¿Okay? Puede trabajar, mas sin embargo usted tiene un seguro por discapacidad. Ejemplo, se concede prestaciones determinadas en la ley, también se financia con las aportaciones de los empleadores, trabajadores, calculados mediante estudios demográficos sectoriales, se ajusta en la filosofía técnica del seguro privado, es decir, que el asegurado contribuye con su salario. ¿Ok? Esta es la manera como funciona el Instituto de Seguridad Social. Muy bien, chicos, déjenme dejar de grabar.